¿Qué es el lenguaje como elemento cognitivo y por qué es fundamental su estudio? Antes de que nada hay que analizar por qué el lenguaje es tan importante. Es todo en nuestro sistema. No hay otro ser viviente que pueda tener la capacidad de tener una codificación mediante símbolos, letras, fonemas para interactuar con otro de su especie. Entonces, al final, el lenguaje es un sistema que nos da identidad, nos da conocimiento y por lo tanto es fundamental su estudio como ciencia cognitiva. Antes que nada, debemos dar las dos definiciones, qué es lenguaje y qué es pensamiento. Al final son dos elementos cognitivos codificados en nuestro cerebro que nos ayuda a entender, a saber, a conocer mediante, ahora sí que el cerebro es una maquinaria y por lo tanto el pensamiento es una actividad mental, igual que el lenguaje. Entonces, muchos autores dicen que están entrelazados, muchos dicen que no y otros más dicen que al final es un vehículo del pensamiento. ¿Y qué ciencia estudia el lenguaje? La lingüística. Y la lingüística estudia el comportamiento más complejo del planeta. Su análisis tiene muchos años y ha sido estudio por diversos expertos, filósofos, psicólogos, doctores, porque nos ofrece una ventana de lo que es la mente humana, una perspectiva, al igual que el lenguaje, el pensamiento es un elemento cognitivo. Entonces, nos viene revelando cómo el lenguaje moldea nuestro pensamiento, nuestra forma de. La lingüística tradicional es una manera ya muy correcta de lo que es el deber ser del lenguaje. Es una conformación que se hizo hasta el siglo XIX por lingüistas que comentaban que el lenguaje ya no podía ser cambiado o estructurado de otra forma que no fuera la que era. Y por lo tanto, el lenguaje moderno, los lingüistas modernos, pues no defienden esa postura, ya que el lenguaje va cambiando como va dando la transición la sociedad. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué es primero, el lenguaje o el pensamiento? ¿O es un vehículo del pensamiento? Hay discrepancias. Algunos dicen que el pensamiento se da antes que el lenguaje, otros piensan que el lenguaje configura lo que pensamos, pero hay una tercera tendencia que afirma que el lenguaje es vehículo del pensamiento. Entonces hay discrepancias sobre estas formas o estas definiciones. Al igual que otro proceso cognitivo como la atención, como la percepción, el razonamiento, el lenguaje busca responder preguntas fundamentales sobre su uso, sobre su adquisición, sobre su localización en el cerebro y su naturaleza. Por lo tanto, es muy importante saber su competencia y su uso real en la actuación, que es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, verbalizando. La tesis constitutiva, el TC del lenguaje y el pensamiento, de acuerdo con De Stefano, nos comenta que el lenguaje está constitutivamente involucrado con el pensamiento. Esto significa que siempre es un elemento esencial del pensamiento del proceso. Pues no, no siempre es igual. Y por lo tanto, yo les voy a dar algunas de las problemáticas que tiene esta tesis. Los problemas que tiene la TC son los siguientes. El lenguaje en todo pensamiento, no, porque yo puedo pensar sobre un elemento y no necesariamente verbalizarlo. El lenguaje en algunos pensamientos sí, porque tengo que justificar su problemática. El lenguaje en todo pensamiento, necesidad natural empírica, no, porque desde que nosotros somos bebés o cuando fuimos primitivos, en una especie primitiva, no necesitábamos verbalizarlo y no teníamos codificación del lenguaje. Y el lenguaje en algunos pensamientos, pues no, porque no lo que yo piense es lo que es, no lo que es, sea mi experiencia, va a resultar ser una realidad. Antes del siglo XX, el estudio del lenguaje y la cognición se abordaban por separado. El pensamiento y el lenguaje operaban de diferente manera y no como un todo. Entonces, después con algunos estudios de neurociencia, el lenguaje y el pensamiento son inseparables, conformando un todo en el cerebro. Como conclusión, el lenguaje y el pensamiento están de la mano
o a sí mismo, que no estuvieran de la mano, es un proceso que se da antes o se da después, pero al final son sistemas muy complejos que nos dan la capacidad para nosotros analizar, conocer, saber todo lo que nosotros somos. Entonces, por lo tal, estos dos temas o este tema en general, que es el pensamiento y el lenguaje como ciencia cognitiva, nos da la pauta para desentrañar las formas de codificación del lenguaje y cómo lo utilizamos. Con esto yo doy por terminada la exposición. Muchas gracias.